Hola, me gustaría contarles acerca de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes en la industria. Hablaremos primeramente de qué es la radiación, por qué se produce y los tipos de radiación alfa, beta y gamma. Y las aplicaciones de este tipo de radiaciones a nivel industrial, ya sea en la línea de proceso o en la línea de control de calidad. Bueno, empezaremos comentando qué es la radiación. La radiación es un fenómeno natural, el cual ocurre cuando existen núcleos, que decimos que son núcleos pesados, que tienen una cantidad de protones y neutrones, y decimos que esa configuración de cantidad de protones y neutrones no es la más óptima. O sea, tenemos una cantidad importante aglutinada en el núcleo del átomo que tiene un volumen muy pequeñito. Entonces, esa condición de que tenemos probablemente más neutrones que protones hace que el núcleo sea un núcleo inestable. Un núcleo inestable es un núcleo que tiene mucha energía y está buscando, como todo en la naturaleza, estar en un nivel energético menor. Para ello, necesita transformarse ese núcleo y se transforma mediante la desintegración radiactiva. La desintegración radiactiva es el proceso por el cual partes o hay transformaciones dentro de los protones y los neutrones y emergen del núcleo. Entonces, ya no tenemos el núcleo padre, sino tenemos un nuevo núcleo generado después de la emisión de esas radiaciones. Entonces, necesariamente la desintegración radiactiva implica una liberación de energía. Lo que vamos a conversar es cómo se aprovecha esa liberación de energía para usos industriales. Comencemos recordando o analizando qué es la radioactividad. Pensemos en una muestra y podemos decir que en esa muestra tenemos en forma genérica 100 núcleos. Una característica importante y única de cada radionucleido es la constante de desintegración que marca el ritmo de cómo ese núcleo va a ir transformándose. Y también dice en qué tiempo necesita toda la muestra, cuánto tiempo necesita toda la muestra para que la mitad de los núcleos presentes inicialmente sean transformados. Entonces, en este ejemplo que les traigo, digamos que tenemos 100 núcleos y que el tiempo para que tengamos solo 50 núcleos es de 15 segundos. O sea, el periodo de vida media de este radioisótopo es de 15 segundos. Al cabo de, en el ejemplo, 18 segundos, podemos observar en la imagen que sensiblemente muchos núcleos ya no están, porque se convirtieron en otros núcleos nuevos. Si pasa más tiempo y decimos que pase 2 periodos, o sea que 30 segundos, como el ejemplo, vemos que cada vez estamos teniendo menos núcleos presentes y cada núcleo que se ha ido transformando implica que ha ido emitiendo un tipo de partículas, ya sea una partícula alfa, una partícula beta, dependiendo de qué núcleo estamos trabajando, para que eso tenga esa configuración de desintegración. Bueno, aquí en la última figura vemos que pasaron 3 periodos y o sea que el decaimiento cumple con una función exponencial y la cantidad de núcleos que van a ir quedando va a ser asintótica. La desintegración entonces implica la emisión de partículas. Pueden ser partículas alfa. Cuando el núcleo emite partículas alfa, entonces digamos que es 2 protones y 2 neutrones que se encuentran en el núcleo salen del núcleo, generando un nuevo núcleo al cual le faltan 2 protones y 2 neutrones y tiene otra configuración nuclear. Entonces es otro isótopo. Si el isótopo que estamos estudiando se desintegra con la transformación de protones en neutrones o neutrones en protones, se dice que la desintegración es mediante la emisión de partículas beta. Y dependiendo de cómo fue esa transformación, podemos tener una emisión beta positiva
que sería un electrón pero con carga positiva, conocido como positrón, o si la transformación fue que un neutrón se convierte en un protón con carga positiva, la emisión fue de una beta negativa. A las desintegraciones beta, tanto positiva como negativa, siempre lo acompaña o una partícula muy pequeñita, cuya masa es despreciable comparada con la del electrón, conocida con el nombre de neutrino. Entonces, si tenemos una emisión beta positiva, la acompaña a un neutrino. Si tenemos una emisión beta negativa, la acompaña un antineutrino. En todas estas emisiones, generalmente lo que ocurre es que el núcleo queda en un estado excitado del nuevo núcleo formado. Entonces todo esto empieza porque está buscando llegar a un estado de menor energía. Entonces si está otra vez en un estado excitado, para desexcitarse, el núcleo formado recurre a una transformación isobárica, o sea, una transformación en la cual no cambia su configuración nuclear, la misma cantidad de protones, la misma cantidad de neutrones, pero emitiendo esa energía que le deja en el estado excitado. O sea, una radiación emite una radiación sin masa, sin carga, que sería una radiación electromagnética, conocida como radiación gamma. Cualquier tipo de radiación, ya sea alfa, beta o gamma, interactúa con la materia. A su vez, la materia interactúa con la radiación. Entonces, en esa interacción de la radiación hay depósitos y absorción de energía, de tal forma que la radiación que emerge ya no es la misma que la que ingresó. Entonces, las aplicaciones, tanto industriales como médicas, sacan, digamos, provecho de estas radiaciones que quedan después de la interacción con la materia. Podemos decir que en esta situación tenemos el haz principal, que es el haz incidente, el haz del tipo de radiación que sea. Interactúa con la materia y esa interacción con la materia genera depósito de energía. Puede ocurrir en esa interacción que el haz sea absorbido, o sea, la energía quedó en el material. Pero también puede ocurrir que por procesos dentro de la estructura de la muestra que está siendo irradiada, el haz sea dispersado, o sea, vuelva al medio. Cuando el haz vuelve en la misma dirección que el haz incidente, decimos que tenemos una retrodispersión, o sea, como un rebote. Y también tenemos el haz transmitido, que es un haz diferente que el ingresó, en la mayoría, pero que atravesó el material. Dependiendo entonces, si tenemos partículas alfa que tenían 2 protones, 2 neutrones, tienen masa, tienen carga, va a interactuar de una manera determinada con el material con el cual se está interactuando. Las partículas alfa son pesadas, entonces son fácilmente absorbibles o frenables. En cambio, las partículas beta, al tener una masa mucho menor, le da la característica de tener mayor penetración. Entonces tiene mayor penetración. Como tiene carga, también hay interacciones coulombianas, entonces que hacen de que su energía se vaya depositando a lo largo de la trayectoria dentro del material. Decimos que puede atravesar la hoja de papel, pero es frenada, es absorbida con algunas láminas de aluminio. En cuanto a la radiación gamma, que es una radiación sin carga, sin masa, es energía pura, no existe una interacción como con las partículas con masa y cargadas. La interacción es a través de otros fenómenos, como el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton o la formación de pares. Entonces, le permite a la radiación tener mayor penetración hasta que su energía sea o totalmente depositada o sea atenuada. O sea, que el haz de radiación que sale con menor energía. Si la radiación que estamos considerando es la radiación de neutrones, los neutrones tienen masa muy parecida a la de los protones, pero no tienen carga. Entonces, la interacción con el material va a ser netamente por colisiones con los núcleos de ese material. Entonces, para determinar a los neutrones, para frenar a los neutrones, se requieren blancos que tengan núcleos próximos al tamaño del neutrón. Estas propiedades de las radiaciones es la que se emplean para uso industrial, que después terminamos consumiendo
las personas o la sociedad. Un ejemplo que probablemente no sepamos: los detectores de humo que están en las salas, en los auditorios, en los edificios, en una gran mayoría tienen un material radiactivo como principio activo de ese detector. Entonces, generalmente utilizan americio 241, que es la sustancia que se encarga de ionizar. El americio 241 es emisor alfa. Entonces, al tener una emisión alfa, está generando iones alrededor de ese dispositivo. Entonces, esa ionización es caracterizada por un detector ya eléctrico, por el sistema ya del detector mismo, que cuando el ambiente se enrarece porque hay particulados de humo, entonces eso hace que cambie las características de esa nube y de iones que forma el americio. Entonces, esa modificación de esa ionización genera un cambio de la corriente que produce, bueno, una llamada. Puede ser hacer sonar una sirena, hacer funcionar un aspersor de agua, o sea, que funcione el detector, digamos, de incendio. Esa es una aplicación, digamos, muy común y hasta son exceptuadas. Otra aplicación muy común es en la línea de control de envases. De repente tener un envase transparente a la visión, bueno, permite hacer un control del llenado, pero no siempre los envases son transparentes. Entonces, ¿cómo determinar si el llenado es adecuado y si el cliente no va a venir con una no conformidad? Otra de las aplicaciones de las radiaciones en la industria sería para el control de cómo se encuentran ciertos sectores de la industria, que pueden ser cañerías o que pueden ser recipientes en donde se están acumulando algún tipo de material que es insumo de la industria. Se emplean también para perfilajes de pozos. Entonces, estas son una de las aplicaciones en la industria. ¿Cuál es el principio? Es eso mismo de cómo interaccionan las radiaciones con la materia. Entonces, se cuenta con un material que es emisor de radiación, atraviesa el material que se quiere verificar, se quiere controlar, y se tiene un detector de radiación. Entonces, este mecanismo es el que en diversas formas se va aplicando para los usos industriales. Se utiliza dentro del control de procesos para control de densidad, que puede ser de cemento, lodo, tejido, líquidos o productos químicos. Para el control de nivel de llenado, ya sea de recipientes, de silos, de minerales, o para el control de humedad en fábricas de vidrio, fábricas de cemento o de otros minerales. Entonces, que dentro del parámetro de calidad de sus productos implica garantizar una cierta densidad, una cierta pureza, un cierto control en la humedad de ese material que se va a brindar al público. También es muy común encontrarlos en la línea de control de calidad, ya sea para la determinación de la densidad del producto final, en algunos materiales como el caucho, el petróleo, papel, mediciones de espesores, ya sea para cartones, papel, vidrio, láminas de aluminio, láminas plásticas, recubrimientos, y para el control de niveles en recipientes sellados, que pueden ser desde bebidas hasta pinturas o aceites comestibles. Entonces, acá en estas imágenes les presento la imagen de lo que serían diferentes detectores y fuentes de radiación que están en la línea del proceso en una industria. ¿Cómo podemos clasificar a los medidores industriales? Dependiendo del tipo de radiación que se está empleando. Pueden ser medidores de radiación gamma, de radiación beta. Si son medidores de radiación gamma, se puede considerar el haz transmitido o el haz de retrodispersión. De igual forma, también para los medidores beta. Pueden ser un medidor que se tiene en cuenta la transmisión del haz de radiación o la retrodispersión, la medición de la retrodispersión. Se emplean también para sondas de neutrones para determinar la humedad, para perfilajes de pozos, medidores de densidad, y también
en la industria como para el control de las estructuras, que se conoce como radiografía industrial, o los irradiadores industriales. No es un juego de palabras, por más que tengamos palabras muy parecidas, son aplicaciones bien diferentes. Analicemos un poquito cómo sería un detector, un medidor de niveles que emplea la transmisión. Se tiene la fuente radiactiva, el material que se quiere medir o evaluar y el detector. El detector se encuentra, digamos, confrontado a la fuente. Lo que se emplea es la energía atenuada, es la que se mide con el detector. Entonces, dependiendo del sistema de calibración, aquí en esta imagen, bueno, podemos ver que tenemos la fuente en donde tiene la etiqueta de color amarillo, emite la radiación y el detector, o sea, ahí se encuentra el detector, la fuente está, digamos, en el cabezal, emite la radiación y el detector, por la diferencia de haz energético que va recibiendo, puede determinar cuál es el recipiente que está más o menos lleno de acuerdo al estándar establecido como aceptable. En caso de que algún envase no llegue a ese estándar, sale de la línea de producción. Cuando se emplea el fenómeno de retrodispersión, tanto la fuente como el detector se encuentran en el mismo sector. Se utilizan con mucha frecuencia los emisores beta para poder determinar espesores, densidades, como habíamos comentado. También se pueden clasificar de acuerdo al tipo de elemento radiactivo. Si fuesen gamma, beta, bueno, esto ya les comenté. Los diferentes tipos de elementos radiactivos dependen de qué estructura es la que se quiere atravesar. Entonces se tienen fuentes de cesio que tienen energía de 620 keV o de cobalto que tiene una energía media de 1125 keV o el americio 241 en el caso de que se quiera tener una fuente, digamos, asociada, fuente alfa, asociada también con otro elemento, podríamos tener un medidor de neutrones, un irradiador de neutrones. La fuente radiactiva puede ser una fuente puntual y el detector puede ser un detector extenso, de tal forma que se pueden tener medidores a nivel puntual o medidores de manera continua, que mediante una calibración específica se pueden tener los diferentes valores para cada nivel en un recipiente, en un silo, en un contenedor dado. Entonces se puede determinar el nivel de llenado de ese recipiente dependiendo de la cantidad de radiación atenuada que se recibe o se registra en el detector. El nivel de medidor de nivel también pueden tener más de una fuente. O sea, podemos tener una fuente puntual en un lugar determinado del envase o del recipiente y tener otra fuente que nos va a dar para poder tener una comparación con los niveles de energía atenuadas, ya sea en condición de llenado completo o en condición de llenado parcial. Generalmente se utiliza como fuente radiactiva cesio 137. Entonces, si está en una línea de producción, como el llenado de recipientes, si la cantidad de radiación es ligeramente atenuada, se entiende de que el volumen no está completamente llenado. Por lo tanto, decimos que asumimos de que ese recipiente no tiene el volumen del producto como debería. Entonces sale de la línea de producción, es rechazado ese elemento. En cambio, si está dentro del rango asociado atenuado por el material o por el, digamos, líquido que contiene, entonces es aceptado ese elemento dentro de la línea. Entonces, si tenemos un medidor continuo, bueno, el detector es un detector extenso. Para los casos de medidores beta, en la mayoría de las ocasiones se emplea la retrodispersión. En algunos casos, la transmisión cuando lo que se quiere determinar es el espesor o del material o el espesor de recubrimientos. Entonces, en esos casos, las fuentes no son las mismas. Se utilizan fuentes de kriptón 85, estroncio 90, prometio 147.
Generalmente estas fuentes son fuentes extensas, ya sea en formas lineales o en forma de láminas. En la imagen les presento en la producción de material plástico. Y se tiene, bueno, este tipo de medidores para las verificaciones. Cuando se quiere determinar el espesor del material, se puede considerar la transmisión de esa radiación beta. Entonces, esa radiación beta va a ser atenuada por el material y mediante la calibración vamos a poder determinar si el espesor tiene irregularidades, ya sea en el espesor o en densidades, dependiendo de cuál es el criterio, para poder considerar que la lámina está cumpliendo con los estándares de fabricación. También se pueden emplear fuentes con dos dispositivos y determinar el espesor de recubrimiento sobre superficies. Entonces, a medida que el recubrimiento va adhiriéndose a la lámina, la relación entre el haz transmitido sin la lámina y el haz transmitido con el recubrimiento da el algoritmo adecuado para poder decir que ese producto está dentro del estándar de fabricación. Entonces, también podemos tener otros elementos que son emisores beta para la medición en cuanto a la técnica de la retrodispersión. ¿En qué casos se utilizan neutrones? Neutrones se utiliza sobre todo para la medición de humedad, porque la humedad, digamos que tenemos moléculas de agua, las moléculas de agua son ricas en protones, entonces los neutrones tienen un tamaño parecido a los protones y interactúan con los protones. La atenuación de los neutrones es mediante colisiones con los protones. Entonces, en una sonda que lo que busca es determinar la humedad de determinadas regiones o zonas, en la misma sonda se tiene la fuente de neutrones y también el detector. Entonces, los neutrones, debido a la interacción con el material que está circundando, haces de neutrones retrodispersados son los que llegan al detector. Para las sondas de neutrones generalmente se utilizan fuentes de americio-berilio. En esa fuente de americio-berilio ocurre una reacción nuclear en donde el americio contribuye con una fuente alfa, con la emisión alfa, y el berilio interactúa con esa radiación alfa. O sea, hay una reacción nuclear entre la alfa y el berilio. Entonces, en esa reacción nuclear da como producto la emisión de neutrones. Y esos neutrones son los que se emplean para la técnica de las mediciones ya sea de densidad o de humedad. Se pueden tener también dispositivos que tengan asociados, además de la fuente de americio-berilio que va a proporcionar a los neutrones, una fuente de cesio. Entonces, con la configuración de los neutrones y la gama que proporciona la fuente de cesio, se puede determinar la densidad de los materiales que se están analizando. En el caso de los perfilajes de pozo, comúnmente se utiliza para poder determinar el nivel de humedad o si, ya se está llegando a, ya sea si se busca una napa de agua o si se está buscando materiales derivados del petróleo. ¿Verdad? Entonces, pueden haber sondas que perforan que ya están teniendo la fuente radiactiva a medida que van perforando o se hacen evaluaciones también en condiciones de parado. O sea, se hace la perforación y después va la sonda que tiene tanto la fuente emisora de neutrones y el detector. Entonces, en la mayoría de los casos se usan fuentes combinadas de gamma, una fuente de cesio, y también una fuente de neutrones. O sea, generalmente es la combinación de americio 141 y el berilio. En el caso de la radiografía, o equipos que no emplean fuentes radiactivas, sino emplean generadores de radiación, como serían los generadores de rayos X. O sea, hay un dispositivo
que se tiene que alimentar de manera externa. La producción de rayos X, generación de rayos X de este tipo, no es espontánea. Es una radiación que necesita un suministro de energía, o sea, estar conectada a una red eléctrica que le proporcione un alto voltaje para generar unos termoelectrones que van a ser acelerados por la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo, y al chocar con el blanco generan una radiación, digamos, de frenado conocida como rayos X. El mismo tubo de rayos X, las mismas características en forma gruesa que se emplean para diagnóstico, es la que se emplean también para diagnosticar, pero ahora piezas inertes, piezas en fábrica, para determinar cómo están determinadas soldaduras o después del paso del tiempo, cómo está la corrosión que pudieran experimentar estos materiales. Entonces son sujetos a exploraciones con rayos X. Se emplean mucho los rayos X portátiles, o sea que el generador va hasta la planta industrial, y en la planta industrial in situ se hacen las evaluaciones de esas piezas o partes del equipamiento. Entonces se hace una radiografía, y al revelar la imagen, si fuese una placa radiográfica o si tuviese un sistema digital de verificación, se observa cómo es la impresión de ese sistema. Entonces se puede observar, en este caso, se puede ver la imagen que está por encima, se pueden ver estas fisuras en el material que fue observado. Y se puede observar también cómo hay diferentes densidades, o sea, zonas en la imagen de abajo, en la 905, como hay zonas que la homogeneidad no es la misma. La zona está como que más oscurecida y hay otras zonas que son, digamos, más blanquecinas. Entonces, el contraste entre estas regiones está dando una información de que probablemente en esa región hay o microperforaciones, o la estructura está con algún peligro de estar cediendo o deteriorándose. Las radiaciones industriales también podemos decir que están copando en cuanto a la seguridad, de oficinas públicas, de instituciones, de aeropuertos, y cada vez es más común ver este tipo de equipamientos para determinar el contenido de los bolsos, de los equipajes que están ingresando, ya sea en un banco, en una oficina pública, en el Palacio de Justicia o en los controles aduaneros. Entonces, básicamente estos equipos tienen un generador de rayos X. Entonces, el principio sigue siendo el mismo. Se generan los rayos X, pasa por una serie de colimadores, se tiene un haz colimado lo más monoenergético que se pueda, y se puede observar el interior de un equipaje sin tener que estar violentando la cerradura o abriendo ese equipaje. Este tipo de equipamientos que la radiación ya atenuada es registrada por una serie de detectores. Estos detectores, asociados a software específico, permiten hacer la descomposición o recomponer las densidades de los materiales que están dentro de ese equipaje. Y bueno, dependiendo si son orgánicos o no, los softwares tienen más, digamos, condiciones de discriminar, ya sea en escala de grises o dándole un determinado color, como para poder a la vista ser mucho más rápida la detección de materiales. También se utilizan equipos de rayos X para la determinación de personas. Entonces, la imagen que se observa no necesariamente está en el mismo lugar en donde está la persona, puede estar en un cuarto colindante o en otro lugar, pero el principio es el mismo. Utiliza una fuente generadora de rayos X. Y este ejemplo que les presento usa la técnica de la retrodispersión. Entonces, con los haces que la persona está, digamos, dispersando, es la que se conforma la formación de la imagen, y por las diferentes densidades ópticas, o sea, la escala de grises que se va formando en la imagen, genera que uno pueda observar el interior o la forma del sujeto analizado. Aquí también tenemos una imagen donde es por transmisión. En este portal que está a la derecha, la imagen se forma por transmisión.
Esto mismo puede ir a una escala mayor, determinar el contenido de contenedores de gran porte. Entonces se tienen de este tipo que ya no es un tubo de rayos X, sino ya es un acelerador de partículas. Si bien produce fotones de energía desde 4 a 6 MeV o pueden ser más, pero con ese rango ya es un buen rango de energía que permite observar el interior de los contenedores. Entonces, para determinar, bueno, lo que entra o lo que sale en una determinada región. Y sobre todo, tratar de ir frenando ciertas actividades consideradas ilícitas. Siempre que se tenga un equipo generador de rayos X o una fuente radiactiva, ese equipo tiene que tener una señalización de que el equipo tiene una fuente radiactiva. Generalmente, por condiciones de fabricación, la fuente radiactiva está en condición de guarda cuando no está siendo operado. O sea que hay un sistema físico que garantice que la fuente no salga de esa condición de guarda. También se pueden emplear la tecnología de la radiación electromagnética, sea en este caso rayos gamma, para, digamos, esterilizar o garantizar la inocuidad de ciertos elementos. En ese caso se emplean otros nucleídos, que podría ser el iridio 192, el cobalto 60, el tulio 140, el cesio 137. En la imagen les presento un irradiador en donde en el interior se ingresan volúmenes relativamente pequeños que reciben dosis que pueden garantizar que el producto puede ser apto ya sea por la esterilización o por la esterilización. Generalmente pueden tener usos de prevención, o sea, se pueden irradiar alimentos porque está demostrado que, digamos, hace que sea más tarde el proceso de descomposición que en un tejido, digamos, vivo se va a producir, o sea, que mata los gérmenes, las bacterias. Entonces, ese proceso de esterilización del elemento, en este caso de alimentos, hace que, bueno, el producto esté más tiempo disponible para el consumidor final. También se utilizan para esterilizar otros bienes como cosméticos, materiales de usos médicos, y también es muy empleado en el área de aplicación médica específicamente, pero lo hacen tipo las industrias, la irradiación de volúmenes de sangre y de plaquetas antes de las transfusiones. Les presento la imagen de lo que sería un equipo de irradiador de volúmenes de plaquetas o de sangre, porque así se disminuye o se evita las reacciones del paciente cuando están recibiendo estas muestras, estos volúmenes. También se utilizan las irradiaciones para investigaciones biológicas o investigaciones químicas. Estos mismos irradiadores pueden ir en gran porte y estar irradiándose en paquetes que contienen paquetes más chicos. Entonces estamos hablando de una planta de irradiación industrial en donde la fuente radiactiva que está indicada en la imagen de arriba sería la fuente, está simbolizada por el cilindro de color rojo, y los diferentes paquetes tienen un recorrido de tal forma que en algún momento de la cinta transportadora todas las caras del paquete dan a la fuente radiactiva, de tal forma que la irradiación sea homogénea y garantice el proceso de esterilización de ese material. Entonces serían paquetes de mayor porte que dentro tienen los insumos, ya sean médicos o alimenticios o farmacéuticos o cosméticos o diferentes elementos que, bueno, pueden sufrir el deterioro con el paso del tiempo. También es muy aplicado en la industria para la polimerización de los materiales plásticos. Los cables de uso de conductores eléctricos vienen con un recubrimiento plástico que al pasar por el proceso de irradiación mejoran su calidad tanto de resistencia como también fortalecen
la capacidad de ser menos, o que puedan soportar más temperatura y no ser objetos de incendio, o sea que mejoran la capacidad de la seguridad asociada a ese conductor, a la aplicación de ese material. Eso también podemos considerarlo, o sea, todas las radiaciones, hasta ahí vimos tipo análisis gruesos, pero también son empleadas como técnicas analíticas propiamente dichas en la rutina del control de calidad de los diferentes componentes que puede tener una industria. Una técnica nuclear es la activación neutrónica. La activación neutrónica consiste en que un núcleo que está presente en una muestra dada recibe neutrones, cambia la configuración del núcleo, porque ahora tiene un neutrón más, cambia ya el elemento, es otro elemento, y generalmente va a un elemento compuesto que termina en un elemento radiactivo, que al pasar, como está excitado, tiene más energía, emite las partículas beta y la gamma asociada, y se puede detectar mediante la medición de la radiación gamma. Podemos decir que es una especie de proceso inverso. Lo que se hace es un material estable, que no es radiactivo, se bombardea con los neutrones y se los vuelve radiactivos. Entonces, al volverse radiactivos, se puede medir la cantidad de radiación que está emitiendo y determinar por el valor de la energía que es emitida qué nucleido es el que está emitiendo y poder entonces conocer la composición de ese material. Aquí les presento una fuente de neutrones, como pueden ver tiene la indicación de que es un material radiactivo y también imágenes tomadas y medidas en el Laboratorio de Técnicas Analíticas Nucleares de la Facultad de Ciencias Químicas. Entonces, la activación neutrónica, como les comenté, se tienen los materiales del blanco, que puede ser cualquier sustancia. Esta es una técnica que la muestra puede entrar, no necesita un proceso previo, se bombardea con los neutrones, has conocido neutrones, se activa la muestra y esa muestra va a un sistema de detección de la radiación, conocido como multicanal. Podemos medir varias energías en el mismo proceso y mediante la calibración del sistema determinar cuál es el rango, cuáles son las energías y cuantificar en qué porcentaje de esa muestra se tiene ese elemento que está emitiendo esa energía. Entonces, a la vez, si tenemos un sistema de multicanal robusto, se pueden determinar varios elementos a la vez. Entonces, si bien la técnica tiene sus restricciones en cuanto al haz de neutrones, en cuanto al flujo de neutrones, en cuanto a la energía de los neutrones, que bueno, está ya caracterizada, se puede determinar diferentes elementos. Y dependiendo del sistema de espectrometría, algunos con más bondades que otros. Aquí les presento un listado de algunos de los trabajos realizados por los alumnos de la Cátedra de Técnicas Analíticas Nucleares de la Facultad de Ciencias Químicas a lo largo de los últimos 5 años, ¿verdad? Se determinaron la pureza en filamentos de cobre comerciales, determinación de yodo en polvo de leche en polvo, perdón, determinación de yodo en algas marinas. Se determinó magnesio en baterías, en pilas comunes y en pilas alcalinas. Se determinaron la cantidad de hierro en multivitamínicos para determinar lo que establece el prospecto. También se determinó la cantidad de silicio presente en las muestras de rocas del Cerro Coy, que está en Areguá. Se determinó la cantidad de sodio presente en muestras de detergentes de uso comercial y la cantidad de latón, o sea que de materiales de aluminio en las monedas de latón que antes, bueno, estaba en circulación en nuestro país. También tenemos estudios de aluminio en piedra pómez, determinación de aluminio y potasio en soja en forma de granos, determinación de plomo en los estaños de soldaduras, determinación de aluminio en medicamentos antiácidos, el famoso Geron, de una marca, ¿verdad? Pero bueno, se emplearon también esos. Y así una serie de trabajos que con los alumnos de la cátedra, bueno, fuimos desarrollando. Y el último trabajo
antes de la pandemia, ¿verdad? Tenemos la evaluación de la concentración de silicio en diferentes tipos de arroz. Comercializados en la zona de San Lorenzo. Esto fue un trabajo de grado de una estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas. Otra técnica que si bien no es nuclear, pero es asociada, es la fluorescencia de rayos X. Esta es una técnica de repente que se los encuentra en varios sectores de la industria porque es una técnica sencilla y también el equipamiento no es un equipamiento, digamos, de un costo exorbitante. Entonces, se emplea generalmente una fuente de rayos X, un generador de rayos X, para que vean esta imagen que parece un casquito. Bueno, ese es el equipo, no es un equipo de gran porte, es un equipo de mesa. Entonces ahí está el generador de rayos X, el tubo de rayos X. Los rayos X son emitidos e impactan a la muestra. Y esa radiación hace que se altere la estructura electrónica de los electrones de la muestra, que cuando los electrones vuelven a su estado, digamos, basal de menor energía, emiten unos rayos X de desexcitación, unos rayos X fluorescentes, que son los que se detecta con un sistema multicanal. O sea, que tiene en cuenta las energías. Esas energías están ya tabuladas, están publicadas, son conocidas. Entonces, dependiendo de las energías que son colectadas, se puede determinar la concentración y los elementos de esa muestra. Existen dos técnicas, la fluorescencia de rayos X y la fluorescencia de rayos X por reflexión total. La imagen del medio tiene un proceso más, entonces el haz que es emitido de fluorescencia experimenta una reflexión total con un cristal, generalmente de cuarzo, que está angulado ya en la disposición, el acondicionamiento del equipamiento y mejora el rendimiento de la técnica. Entonces, en una misma irradiación, en un mismo análisis, se pueden determinar varios componentes dependiendo de los niveles energéticos de las capas de los electrones de cada sustancia. Entonces, en un mismo análisis se pueden tener ya cualificado y cuantificado la composición de esa muestra. Entonces, aquí les presento para ir cerrando cómo serían las curvas, ya sea con una técnica de fluorescencia o de reflexión total o una técnica de fluorescencia, digamos, estándar, que permite trabajar con un rango muy amplio de elementos a cuantizar. Bueno, es lo que tenía para compartir con ustedes. Es un gusto poder compartir esto, alentando a que las aplicaciones nucleares puedan seguir dando beneficios a nuestra sociedad. Cualquier consulta o comentarios que quieran hacer, les dejo aquí mi dirección de correo y les deseo un feliz resto de jornada y muchas gracias por su atención.